Hola, y estamos empezando con el vivo. ¿Qué tal? Eh, Vamos a esperar que se conecten, que se conecte Ana. Eh, Así arrancamos siempre en punto, por la obsesiva de la puntualidad que soy. Eh, Así que bueno, voy saludando. Hola Lau, hola Ana, Jessy, hola Lala también, que se fueron conectando. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por conectarse, por estar siempre haciendo el aguante. Basti también, hoy estamos en tu vivo después. Basti. Basti sin límites, 17:30, vivo. Ya de paso lo vamos, lo vamos compartiendo. Acá está Centroquía, vamos a invitarla. A ver. Así se une al vivo y ya estamos conectadas. ¿Qué Hola, haces, Fer. Ana? ¿Cómo andás? ¿Todo Bien, bien? no logro dejar quieto el celu, no me acuerdo que lo puse el otro día. ¿Cómo? Que no logro dejar quieto, vertical el celular, no me acuerdo cómo lo puse el otro día. Así que se va a Agarra un estar par de moviendo. libros que seguro tenés unos cuantos. Bueno, acá hay gente que se está conectando. Sí, digamos, de a poco nos vamos conectando, se va conectando gente. Si quieren empezamos como empezamos el otro día, un poco presentándonos para mientras la gente se va conectando. Como dije la otra vez, hay gente de ambas cuentas, de la de Isabela y de la cuenta de Centroquía, así que nos vamos a presentar las dos para quienes no nos conocen. Yo soy Fernanda, soy licenciada en psicología, soy la mamá de Isabela también y de Enzo en camino. Trabajo con niños hace varios años, en el centro con Ana hace 12 en Sí. Centroquía. Eh, la mayoría de mi práctica profesional es con niños con alguna condición. Eh, bueno, y después nació Isabela y me hizo verla desde otra perspectiva, aparte de como terapeuta, de como mamá, muchas cosas. Y así surgió la cuenta para poder compartir un poco la experiencia como profesional y como mamá. Eh, Hoy la idea es hablar de comunicación y lenguaje, que es algo que nos preocupa a todas las mamás. Bueno, Ana después se va a presentar ella, pero está certificada en PECS, tiene formación en sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, así que la idea es que ella nos cuente un poco todo lo más teórico y después si nos queda un ratito al final yo contarles, pero como mamá, no tanto como profesional, como mamá, cómo implementamos. Nosotros elegimos la comunicación bimodal para trabajar con Isabela, debido a sus características, que Ana después nos va a ir explicando cómo se eligen los sistemas, debido a sus características elegimos la comunicación bimodal. Y el resultado que nos da, que es genial, así que después, cuando finalicemos, yo voy a hacer un resumen de cómo le fuimos enseñando a Isabela. Así que bueno, Ana, ¿te querés presentar? Bueno, hola a todos y todas. Em, Queremos dar tiempo a que se sume gente, pero también es real que el vivo dura una hora y que son, Ujú. digamos, que se corta automáticamente y el material por ahí es mucho, así que bueno, estamos en esta disyuntiva de seguir dejando pasar tiempo, pero no. Yo soy Ana Dana, soy doctora en psicología, trabajo con niños desde el año 91, soy psicóloga, eh, es mi área de interés, digamos, desde siempre. Me interesa trabajar con niños con trastornos del desarrollo. Me parece que, nada, que es aquello en donde yo puedo aportar. Hay mucha información y hay mucha cosa para formarse, tanto como profesional o como papás. Digamos, uno como papá aprende cosas porque los niños no vienen con manual. Y por ahí es importante que uno sea flexible y esté abierto, porque tengo una pregunta de las que mandaron en el chat como muy fresca, muy fresca no, me quedó en la cabeza, eh, que
digamos que uno tiene que estar abierto, pero que además uno es el que sabe, uno como papá es el que sabe de su hijo, ¿no? Yo siempre posteo cada tanto en el Instagram nuestro, yo sé mucho de TEA, pero de tu hijo sabes vos, ¿no? Es una frase de Barry Ujú. Prisant, TEA, y me parece que por ahí es eso, ¿no? Porque había muchas preguntas de muchos papás que decían, no sé nada de esto, no sé nada de aquello, no, la realidad es que saben un montón, lo que hay que hacer es ordenar esa información, darle un eje, ¿sí? Ujú. Sí, porque Trabajamos sí, en como centros. profesional, sí, Dale. disculpa, si como profesional te pones a hablar con el papá, el que te va a decir el modo que aprende su hijo, el modo que se relacione, todo es el padre. Y vos como profesional quizás le aportás la teoría y guías cómo encauzar eso. Claro, y además uno puede orientar, pero también es real que el día a día lo viven los papás y, Ujú, y ahí es el que te dice, no, bueno, pero mira, tal cosa no se puede, o sí podemos ir por acá, porque, porque nada, porque es el que observa, ¿sí? Está todo el día observando. Lo mismo que ya lo dijimos la otra ujú, vez, pero es importante repetir, las maestras, ¿no? Son las que también están mucho tiempo con los nenes, mucho más que los profesionales, ¿sí? ujú. Bueno, esta charla surgió por interés, digamos, porque a raíz de la otra empezaron a mandarnos mensajes y a nosotros nos pareció que se podía ordenar en una nueva charla, en un nuevo vivo, para tratar de darles algunas herramientas a tantas mamás que hay, sobre todo en la cuenta de Fer. En nuestra cuenta no sé si hay tantos papás, aunque hoy me enteré que sí, que hay un par, pero sobre todo en la cuenta de Fer hay muchos, muchos papás. Ujú. Por ahí en nuestro perfil se desprende que estamos más entrenados para trabajar con niños con TEA. En realidad nosotros preferimos hablar de las áreas de trabajo, ¿no? Y no de, digamos, de los diagnósticos, ¿sí? Si un niño tiene una demora en la adquisición de los hitos de un área, bueno, lo que hay que pensar es esa área, qué es lo que hay que trabajar en esa área, independientemente de por ahí de cuál es su diagnóstico. Ujú. Eh, Tony 7, ¿sí? ¿Empezamos? Sí, antes de empezar, lo que sí les queremos decir es que pueden mandar mensaje directo tanto a la cuenta de bella-isa-star o @centroquia y nos pueden pedir material que estábamos preparando para compartir. Así que nos mandan mensaje, nos mandan su email y después compartimos material en referencia a la charla. Bien, a ver, espérame que estoy buscando. Bueno, vamos a... Samsara Ligeri, que no sé leer, perdón, me sale muy mal, dice, es buenísimo este centro, mi primito se atiende acá y lo tratan súper bien, buenísimo, me encanta, no sé quién será, pero seguro lo conocemos, Yo iba a obviamente. que pulgar para arriba o pulgar para abajo de acuerdo a cómo se escuchaba, pero bueno. Ahí hay otra, muchas gracias. Bueno, no sé si la grabación quedan los mensajes, me parece que no. No quedan los Yo mensajes, así que quiero después por mensaje directo. Claro, yo quiero ver que es alguien que está Ujú, escribiendo su mail por ahí, no sé, digamos, lo vamos a perder, así que nos mande un mensaje directo. ujú. ¿Está? Bueno, ¿te parece que arranquemos? Se escucha bien, dice ahí Perfecto. Natalia Temta, una ex terapeuta nuestra. Bueno, Hola empezamos. Nati, hola Clemen. Eh, Bueno, ¿te bien, parece que empecemos que nos contés un poco qué es el lenguaje? sí. El, Eh, a ver, antes de hablar del lenguaje, por ahí tendríamos que irnos un poquito más para atrás y pensar algo más global, que es hablar del qué es el desarrollo en un niño, ¿sí? Ujú, Eh, digamos, el desarrollo psicomotor de un niño se da desde, digamos, desde la concepción, por decirlo globalmente, eh, hasta toda la vida, ¿sí? Digamos, son múltiples transformaciones que se dan en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, y por supuesto en el lenguaje, eh, que va a experimentar ese organismo, en este caso un niño, en relación con su entorno. ¿Sí? Este proceso tiene su base, su asentamiento en el sistema nervioso central, el cual va a ir eh, madurando y además complejizándose. ujú, Y esto, el bebé, el niño, el organismo, lo consigue a través de los órganos de los sentidos y de su sistema
motor, neuromotor, ¿sí? Em, Cuando nosotros hablamos de desarrollo en un niño, lo que tenemos que pensar, suponiendo que tengamos que intervenir, es si ese desarrollo es típico o es atípico, ¿sí? A la gente no le gusta mucho la palabra normal, yo después voy a explicar por qué la usamos la gente que medimos avances. La Argentina por ahí tiene un contenido peyorativo, pero en realidad no es peyorativo, tiene que ver con cantidad de niños que hacen tal o cual cosa. Básicamente tenemos que pensar si ese desarrollo es típico o es atípico, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo que hacemos es vigilar ese desarrollo, estar atentos, pensar, mirar a ese niño, ¿sí? Le ponemos como si fuera una banderita, ¿no? Y entonces a este nene lo estamos mirando, por las dudas, ¿sí? ¿Para qué? Para detectar. ¿Para qué? Para detectar tempranamente, para poder intervenir de modo temprano y de modo adecuado, ¿no? Cualquier intervención es la correcta, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si ese desarrollo atípico, si esa supuesta alteración es global o es en un área. Global sería en muchas áreas, ahora explico cuántas, porque en muchas parece terrible, o si es en una sola área. Esto es, si es global o si es específico. ¿Sí? ¿Por qué se llama global? Porque en mí, lo vamos a repetir en 2 minutos, pero miramos 4 áreas. Entonces, 2 áreas es un montonazo. ¿Se entiende? Un niño que tiene un desarrollo lento en 2 áreas, para decirlo en términos de números, serían la mitad de sus áreas de desarrollo. ¿Sí? Eso no significa que sea grave. ¿Sí? No significa que sea grave. Digo, tenemos que prestar atención. O si es en un área específica, por ejemplo, un niño que no se sienta a la edad que se tiene que sentar. Sería suponiendo que sea así la evaluación de ese niño, una única área en la que está desfasado. Estoy súper pendiente que se me va a caer el celular, por eso estoy así. Esperen un segundo. Y esto de las áreas, lo que nos va a marcar es el tipo de intervención que vamos a tener a largo plazo, según qué áreas, que es lo que hablábamos al principio, más allá del diagnóstico, qué tipos de intervención vamos a planificar. Exactamente. En esto de las áreas, no me quiero detener en eso, pero digamos, en la alteración de esas áreas hay factores, ¿sí? Que ayudan o no. Respecto de los que no ayudan, hay factores que son prenatales, hay factores que son perinatales, hay factores que son postnatales, ¿sí? Por ejemplo, prenatal es una patología en el embarazo, perinatal es la falta de oxígeno durante el nacimiento, postnatal es, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, ¿sí? Para que lo sepan, no quiero detenerme ahí, pero es para que lo sepan. La buena noticia de todo esto es que siempre contamos con la plasticidad neuronal, ¿sí? El cerebro tiene la habilidad de reparar la función dañada o la función, o de tratar de compensar la función que no se está logrando. Así que siempre hay una carta bajo la manga respecto de otra de las preguntas que había en los vivos, las preguntas que hicimos en el Instagram. Lo que tenemos que hacer es buscar, detectar signos de alarma. Y para eso hay como unas pistas. El desarrollo siempre va del centro a las extremidades, ¿sí? Siempre es cefalocaudal y próximo distal. Y también hay una ley que se llama la ley de la escalera, que es que un niño... Cefalocaudal, perdón, cabeza, pies, próximo distal, del centro hacia la periferia. Bien, muy bien. Y también la ley de la escalera, que es que para que se adquiera un hito se tiene que haber adquirido y perdido el hito anterior. ¿Sí? Esto es más o menos así. Que no estamos hablando de cosas del todo nada, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es el desarrollo típico? Bueno, el desarrollo típico es una secuencia continua de pasos predecibles, comunes a todos los niños. Repito, secuencia continua de pasos predecibles, comunes a todos los niños. ¿Sí? La palabra común es la que reemplaza la normalidad. Normalidad significa que casi el 70% de los niños adquiere una habilidad, un hito, por decirlo con las mismas palabras, a una edad. ¿Qué significa? ¿Que el 30% tiene alguna dificultad? No, significa que en ese 30% está todo el resto de los niños. El que lo adquiere más lento, el que lo adquiere distinto, el que no lo adquiere, ¿sí? Un hito es la edad promedio
de adquisición de una pauta que se considera normal. ¿Sí? Los hitos son los cambios en el desarrollo, o lo que es lo mismo decir, los logros más importantes en lo físico, en lo cognitivo, en lo social y en lo emocional, y que aparecen en un rango de edad determinado. ¿Sí? ¿Qué es entonces el desarrollo atípico? Bueno, en algunos niños esos hitos no se dan en el mismo orden que se dan en otros. ¿Sí? La secuencia esa de desarrollo puede alterarse. ¿Sí? Y eso va a dar lugar a distintos procesos. Se puede alterar ese desarrollo o pueden darse, digamos, diferencias, desviaciones o, por supuesto, inconsistencias. Una de esas cuestiones diferentes se llama retraso. Son los niños que adquieren los hitos de manera más lenta que como la adquieren otros niños. ¿Sí? Hasta hace pocos años, todos los niños que venían al consultorio tenían el diagnóstico de retraso madurativo. Incluso las personas que ya no eran niñas y que tenían 30 años. ¿Sí? Era una nosografía que no existían los manuales, pero que los médicos utilizaban. Retraso madurativo, daba la idea de que la persona en algún momento iba a madurar. Bueno, hace pocos años esta palabra de retraso se incluyó en los manuales de diagnósticos con una nueva etiqueta que se llama retraso global del desarrollo. Eso sería algo que tiene que ver con un niño que se encuentra desfasado en la adquisición pareja de todas las áreas. ¿Se entiende? O sea, todas las áreas están un poco más abajo, pero parejo. ¿Qué? Ahí justo Soledad pregunta eso, en los niños con síndrome de Down, los 4 factores, o sea, las 4 áreas que vos hablaban, ¿estarían retrasadas? Pregunta. Exactamente. Ahora no las nombré las áreas, ahora voy, ¿sí? Me faltan 2 minutos. Pero el retraso es eso. El niño se encuentra desfasado, aprende más lento, un poco menos que su edad cronológica, un poco menos que los hitos esperados, en todas las áreas a la vez, o casi en todas las áreas a la vez, pero de modo parejo, no es que súper desarrollado en el lenguaje y súper bajo en lo cognitivo, eso no es retraso, ¿sí? ¿Por qué traigo el nombre de esta etiqueta? Porque a veces se confunde con el autismo por la palabra global, ¿sí? Como antes el autismo era trastorno generalizado del desarrollo, cuando agregan esta etiqueta retraso global, a muchos padres, los médicos les hacen mezcolanza, ¿sí? No, no tiene que ver con el autismo, aunque un autista puede tener retraso global del desarrollo. Tiene que ver básicamente con tener todas las áreas alteradas y un poco más lento su aprendizaje. Esto tiene una forma específica y es con una fórmula, no se altera de cualquier manera, pero no importa, para otra charla. Otra de las formas que puede estar alterado el desarrollo es desvío, ¿sí? Las pautas se adquieren en un orden que no es el esperado, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño con TEA aprende a leer a los 2 años de edad. Esto está mal, ¿sí? Para el padre va a estar bueno porque el niño se puede comunicar, después lo podemos utilizar como un sistema de comunicación, pero la realidad es que para leer se requieren determinadas habilidades previas. El otro día evaluaba a un chico grande, 13 años, le tomo una prueba de vocabulario, me empieza a dar definiciones de palabras casi del final del test, que yo nunca llego ahí porque en general evalúo a niños con dificultad, y en la palabra número 30 me mira y me dice, me da unas definiciones impresionantes, y en la palabra número 30 o 28 me dice, vos sabés que yo no entiendo nada de todo esto que te estoy definiendo, ¿no? Él me daba definiciones de diccionario. Sin embargo, lo que estaba explicando es que no podía hacer un uso funcional de esas palabras que estaba definiendo. O sea, acumula datos, ¿sí? Bueno, Sí, pensaba en esto del desvío en nuestro pacientito de la zona de Caballito que cantaba en inglés pero no podía pedir agua. Exactamente. Este es un ejemplo perfecto, ¿sí? Leen, pero no entienden nada de lo que leen. Lo que no significa, por supuesto que es mejor que lea que no lea, ¿sí? Pero lo que estamos tratando acá de ejemplificar, el desvío es eso, tener una habilidad cuando no tenés las anteriores. Después existe otra forma de desvío que es la regresión. La regresión es la pérdida
otra forma de desarrollo atípico, perdón, que es la regresión. La regresión es la pérdida de una habilidad adquirida. Esto no es tan frecuente en todos los niños como por ahí lo utilizan los docentes. Se da en algunos niños, sobre todo en los niños con TEA. Un niño que tenía lenguaje y lo perdió, ¿sí? Pero no es recontra común, no es tan común como lo usa. Y después hay un concepto que también tiene que ver con desarrollo atípico, que es el de disociación, ¿sí? Es cuando, digamos, hay habilidades que se tienen que desarrollar con coherencia, ¿sí? Por ejemplo, la comprensión, para hablar del tema de hoy, la comprensión y la expresión del lenguaje. Para que una persona pueda expresar, tiene que comprender. Cuando un niño habla mucho pero no comprende, eso es una disociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hablar hay que comprender. Entonces, las áreas que miramos en un niño son lenguaje y la comunicación, todo lo que es cognitivo y aprendizaje, todo lo que es motricidad y todo lo que es social. Lo dije groseramente. Ejemplo, motricidad tenemos motricidad fina, motricidad gruesa, esquema corporal, visoespacialidad, visoconstrucción, no sé, conocimiento a gran escala del mundo, digamos, viajar en colectivo es esto, ¿sí? En lo social, entra el juego, entra la conducta, entra lo emocional, si sos un poco más grande, entran tus características de personalidad, ¿sí? Lo mismo con lenguaje, se puede subdividir, ahora en un ratito lo retomo, ¿sí? ¿Qué es el entonces? A ver, el lenguaje es una función cerebral superior. ¿Qué quiere decir esto? Que es una función hipercompleja, ¿sí? Sofisticada de nuestro sistema cerebral, ¿sí? De nuestro sistema neurológico en realidad, más que cerebral. Las funciones cerebrales superiores son tres. ¿Sí? El lenguaje es una de ellas, las otras son las gnosis y las praxias, que otro día lo explicamos, no es necesario ahora. Es una función compleja que se empieza a desarrollar desde el nacimiento del lenguaje hasta los 6 años de edad aproximadamente. Otra pregunta era, ¿hasta cuándo? Bueno, el lenguaje es más o menos, a grosso modo, de 0 a 6. Ese es el tiempo que le lleva a un niño comprender, desarrollar los precursores, poder producir, y una cosa súper importante de esto que es reflexionar sobre eso que estoy pudiendo expresar, ¿no? Decir sobre la palabra hablada. En ese proceso intervienen un montón de factores, pero hay dos cuestiones que son súper importantes. La indemnidad, o sea, el estado sano de todo lo que tiene que ver con lo neurológico, lo genético y lo auditivo. Por eso siempre mandamos al otorrino nosotros, ¿sí? Y mandamos al neurólogo, siempre para un electro. Tiene que estar esto sano. Y todo esto se da en conjunción, en interacción con el medio en donde se desarrolla. Cuando hablamos de los factores que intervienen, perdón, una cosa y te dejo, cuando hablamos de los factores que intervienen, que pueden ayudar o no, digamos, los que no ayudan es, por ejemplo, un ambiente empobrecido. ¿Sí? Dale, ahí Clemen pregunta a la mamá Lau, si un niño no aprende antes de los 6 años, entonces después chau. La verdad es que no. Nosotros hemos trabajado con pacientes que nos llegaron mucho más grandes y bueno, después ahora va a hablar de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación y lo que hay que hacer es elegir el sistema correcto para que pueda desarrollar su lenguaje. Sí, lo que tiene que ver esto es que cuanto antes intervengamos, mejor, obviamente, pero no es que después de los 6 no hay posibilidad de intervención, porque aparte está relacionado con esto de la plasticidad neuronal que hablaba Ana antes. Muy bien, y es súper importante la pregunta, porque también estaban las preguntas que nos mandaron en el vivo, en el Instagram, que es que no lo pensé, o sea, sí, lo pensé y después lo omití de mi cabeza, que es, hace unos años hablábamos de periodos críticos, ¿no? El periodo crítico es aquel momento del desarrollo del cerebro de una persona en el que su sistema está preparado para aprender una función. Hace unos años se abandonó este concepto de periodo crítico y se lo llama ahora periodo sensible. Lo que quiere decir esto es, digamos, ese cambio tiene que ver con darle lugar a justamente a aquellas personas que desarrollan una habilidad en otros momentos, ¿sí? El cerebro tiene por genética momentos en el que está mejor preparado para aprender una función. Eso no significa que no la pueda aprender después. Además de que tenemos,
además de que hay plasticidad neuronal, la realidad es que hay muchas cosas que no las sabemos. Después cuando demos el ejemplo vamos a hablar de este nene en el que vos pensaste recién cuando hablabas de sistemas alternativos, que fue un paciente nuestro, pero la realidad es que las personas estamos inmersas en el lenguaje, aunque no hablemos. Y entonces por eso nosotros hablamos del lenguaje. Yo una vez le dije a un papá, lo que pasa es que ustedes quieren que hable, nosotros queremos que se comunique. ¿Sí? Me parece que esa es la gran diferencia, hay que cambiar el chip respecto de eso. Si después habla, buenísimo. Con respecto al habla, lo dije recién cuando definía, venimos preparados genéticamente para hablar. Si un niño puede hablar, va a hablar. ¿Sí? No me acuerdo por dónde iba. Decía que esto que hay factor, que tiene que haber indemnidad del sistema más la interacción con el medio, y que es muy importante esto de que se aprende a hablar en un contexto determinado, en una situación determinada. Y se aprende a hablar de una manera que se llama aprendizaje incidental. ¿Sí? El aprendizaje incidental es un aprendizaje, se lo puede diferenciar con la lectoescritura. Para aprender la lectoescritura me lo tienen que enseñar. Tiene que haber una maestra que se sienta y me dice, esta es la A, esta es la E, esta es la I, esta es la O, esta es la U. ¿Sí? El aprendizaje incidental es aprender, entre comillas, porque estás metida en un ambiente. ¿Sí? Es de forma inconsciente y voluntaria. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy ahora hablando y tengo una ventana ahí y están mis vecinos en la terraza. Bueno, quizás yo, si todos los días me siento a la misma hora, aprendo, sin darme cuenta, porque no estoy prestando atención a mis vecinos, es porque mi vista me lo permite, que todos los días a esta hora mis vecinos salen a tomar el mate a la terraza. Y entonces por ahí yo tengo que estar vestida, porque si estoy con poca ropa me van a ver. ¿Sí? El aprendizaje incidental en una rehabilitación consiste en aprovechar las situaciones cotidianas de la vida diaria, como por ejemplo saludar en la calle, hacer la cola en el supermercado, para enseñar conductas adaptadas y adecuadas a los niños. Yo me acuerdo una vez que mi hija era chica, íbamos en el auto y pasamos por el peaje y ella nos mira y nos dice, mamá, ¿yo cómo voy a aprender las cosas de la vida? Claro, le parecía súper difícil pasar por un peaje y saber cuánto va a costar el peaje el día de mañana. Bueno, claro, eso es un aprendizaje incidental. Yo no le dije, che, mira, el peaje sale tanto, porque no tiene sentido. Ella lo va aprendiendo a medida que va viviendo la situación. Implica dotar de intencionalidad la enseñanza de las actividades de la vida diaria. Y para eso nosotros usamos un programa que se llama Tentaciones para la Comunicación, Tentativas para la Comunicación. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de esa enseñanza, de ese aprendizaje incidental? Bueno, que se aprende en un ambiente natural, en un ambiente funcional, en donde el niño lo va a utilizar. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de los papás en esto? Y es el papel más importante, porque es lo que dijimos al comienzo, están ahí los papás. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? Tiene una desventaja esto, que es que no se puede medir. Para hacer un tratamiento y tratar de ver si está avanzando o no, esto no se puede, no tenemos manera de ver si el niño está aprendiendo bien o mal. Lo podemos poner a prueba, ¿sí? Volviendo al lenguaje y a la comunicación, ya dijimos las 4 áreas, hay tips, hay requisitos del lenguaje y la comunicación. Precursores, requisitos, hay Sí, del lenguaje y la comunicación. Un bebé de 0 a 6 tiene algo que adquiere algo que se llama balbuceo canónico, que es la reduplicación de las sílabas, ¿sí? Mamá, mamá, papá, papá, sin sentido. Una mamá decía, ¿cómo sé si lo que quiere es lo que quiere? Algo así, ¿no? Era la pregunta. Bueno, en realidad las mamás codificamos solo el 30% de lo que los chicos quieren. O sea, que se quede tranquila que la mayoría no entendemos, no sabemos lo que queremos. El bebé pronuncia Y de hecho empieza ese sinsentido empieza a tener sentido porque cuando hace mamá, mamá, yo le digo, ¡ay, sí, mamá! Sí, acá estoy, mamá. O sea, el sentido se lo pongo yo. Entonces empieza a asociar. El bebé produce el balbuceo, esta reduplicación de sílabas, y es casi igual en todas las culturas, por lo tanto es altamente probable que no sea igual en todas las culturas el sentido, ¿sí? Porque las culturas somos diferentes, y es justamente el contexto el que le da sentido a ese balbuceo, ¿sí? Eso ocurre de 0 a 6. Más o menos le lleva 10 meses al bebé aprender algunas cuestiones.
Una es a comprender, ¿sí? Lo que está pasando. Los bebés están todo el tiempo mirándonos, ¿sí? Hablen o no. La otra es a tener atención conjunta, que es una atención que va de cabeza a cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, si Fer y yo estuviéramos en el mismo momento en este lugar, como yo estoy sosteniendo el celular, Fernanda, sin que yo le diga nada, miraría mi celular que no se caiga, porque sabe que yo estoy hablando con mi mente de ese celular, ¿sí? Y entonces miraría el celular y me miraría la atención entre dos mentes hacia un objeto en común, ¿sí? Sí, o cuando le decís, mira, y el otro te mira vos y mira lo que señalaste. Claro, claro, o vos decís, ¿dónde está el pato? Y el bebé mira al pato y te mira, como diciendo, está ahí, no habló, ¿sí? Lo hizo con su atención. Otro precursor es la intención comunicativa. El niño aprende cuál es la fuerza, para qué sirve comunicarse. Otro precursor es la cuestión pragmática del lenguaje. El niño aprende, por eso es tan importante la sonrisa, que devuelva la sonrisa. El niño aprende las cuestiones no dichas del lenguaje, ¿sí? Aprende que con una sonrisa la mamá se derrite, ¿sí? Aprende que si llora, obtiene atención. Otro precursor es la noción de objeto permanente, que por ahí es pesada, digamos, me parece rara, parece algo denso, pero en realidad es re fácil, que es jugar a taparse con una sabanita. El niño aprende que los objetos siguen estando independientemente de si los ve. La angustia del destete del 8º mes es eso, ¿sí? El nene empieza a entender que la mamá se va y todavía no sabe que la mamá sigue existiendo aunque no la vea. Esto se aprende, ¿sí? Alrededor de los 10 meses, además, el niño aprende el gesto de señalar, ¿sí? Se reconoce en el espejo y produce vocalizaciones un poco más sofisticadas y con intención. Por eso antes dijimos la intención comunicativa. Entonces, los precursores del lenguaje son el contacto visual, la atención conjunta, la intención comunicativa, la noción de objeto permanente, el gesto de señalar, y dos cosas más que también estaban en las preguntas, que son la imitación no verbal y la imitación verbal. Todo esto... La buena noticia es que todo eso se puede enseñar. Exactamente, iba a decir eso. Todo eso se puede enseñar. ¿Es obligatorio que esté todo para enseñar a hablar a un niño? No, la verdad es que no. ¿Es obligatorio? ¿Todos los niños saben las vocales cuando entra a primer grado? No. Hay un montón de cosas que los niños no tienen. Hay cosas que los niños tienen y no sabemos que las tienen porque a veces no nos damos cuenta de cómo ponerlas a prueba. Lo que sí hay que hacer es tratar de enseñarlo y si el niño lo sabe, buenísimo, pasamos al otro. Todo esto se puede enseñar y es súper fácil de enseñar en la mayoría de los niños. Y se puede enseñar en paralelo muchas veces a que enseñamos a comunicar. Exactamente. Entonces ya dijimos, miren todos los elementos que ya tienen para empezar a pensar cómo trabajar. El programa de tentaciones para la comunicación, que si quieren después lo pasamos, y todos estos prerequisitos que son importantes para empezar a hablar. Y además hay dos cosas. Acá, los niños también... Disculpa, una mamá pregunta, cuando hablas de meses, ¿te refieres a desarrollo esperado? Sí, ella estaba hablando del desarrollo típico para después introducir qué es lo que pasa cuando ese desarrollo no es esperado y cómo intervenimos. Muy bien. Y además lo menciono, si quieren después pasamos un archivo sobre cuáles son cuáles son las características de desarrollo lingüístico, porque eso sirve para que un papá mida, diga, bueno, pero mi hijo tantos meses y todavía no lo logró. No para que se angustie, sino para que tome las riendas de ese desarrollo, ¿sí? Y esto, por supuesto que es más o menos así, no es automáticamente cumple los 10 meses y lo aprende, ¿sí? Estos prerequisitos además aparecen dos cuestiones importantísimas, que son los gestos protodeclarativos y los gestos protoimperativos, ¿sí? Los gestos protodeclarativos es cuando un niño comparte información solo por el placer de compartirla, ¿sí? El niño le interesa contarnos que vio tal cosa. Y el gesto protoimperativo es un gesto que también es prelingüístico, que lo que hace es intentar pedir. ¿Por qué? Porque si yo con el gesto te jalo la mamadera, vos te tenés que levantar e irme a buscar la mamadera. Fíjense el poder que tiene ese gesto. Eso es pragmático, ¿sí?
Una cosa más antes de pasar a los sistemas alternativos que tienen que ver con, actualmente, por ahí hay muchas mamás nuevas, pero hay otras no tanto, las mandan a la evaluación, como se dice, neurolingüística. Es importante que sepan qué tiene que aparecer en una evaluación neurolingüística, ¿sí? El lenguaje, yo lo estoy definiendo súper por arriba, de manera súper corta y clara, pero la verdad es que es una función, como dije al principio, muy compleja, que tiene distintas formas, ¿sí? Una es, como dije antes, la comprensión y la expresión, o sea, lo que entiendo y lo que produzco verbalmente. Pero la otra tiene que ver con cómo se pone cómo se implementa el lenguaje, ¿sí? Entonces, en ese punto tenemos la fonética y la fonología, por un lado, y la gramática, que tienen que ver con la forma del lenguaje. Lo semántico, digamos que una definición de una palabra que tiene que ver con el contenido del lenguaje, y lo pragmático tiene que ver con el uso. Hasta hace muy pocos años las personas creían que la pragmática se desarrollaba al final. Bueno, hoy sabemos que en realidad la pragmática es lo primero. ¿Por qué? Porque los niños miran a la cara de los padres para saber las intenciones de esos papás, si está enojado, si le está dando bolas, si tiene que dejar de hinchar porque sabe que el papá ya está llegando al límite, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es un sistema alternativo de comunicación? Sistema alternativo de comunicación, en la sigla a veces se dice AA, sistema alternativo y aumentativo de la comunicación. Es un conjunto estructurado de códigos no verbales, no vocales, que permiten funciones de representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación. O sea, conjunto estructurado de códigos no verbales, o sea, no es habla, pero permiten las funciones de representación, permiten que en la cabeza de ese niño se le arme la idea sobre los conceptos, ¿se entiende? Se le arme la idea de que es una... Ergo, cuando dicen, si hace esto no va a hablar, en realidad, si hace esto y puede hablar, va a hablar más fácilmente. Es una vía de facilitación, porque lo que está haciendo es generarle la huella en la cabeza, el lugar, huella como lugar, ¿sí? Queda mal, ¿sí? ¿Sí? Que Entonces, después va a llenar con sonidos cuando pueda, pero que ya tiene exactamente. metido el vocabulario, el concepto, la estructura, todo dentro de su cabeza. Muy bien. ¿A quién está destinado? A personas con alteraciones en la comunicación y el lenguaje. ¿Sí? Las otras áreas las dejamos porque no son el objetivo de esta charla. Pero está destinado a eso, a gente, a personas, a niños y a personas grandes también que tienen alguna alteración de este tipo. ¿Cómo se enseñan? Se enseña mediante procedimientos específicos de instrucción. Me tengo que sentar a explicarlo y a trabajarlo puntualmente de una manera. Y cada uno se enseña de una manera distinta, ¿sí? Se dividen en dos, alternativos y aumentativos. ¿Sí? Los alternativos sirven para suplir la ausencia del código oral, pero posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas. En cambio, los aumentativos sirven para aumentar, como su nombre lo indica, el desarrollo del código oral. Hay algunos que se utilizan sin ayuda, o sea, no asistidos, que no se necesita ningún elemento físico, como por ejemplo el habla asignada, que ahora Fer, si quieren, no sé si habla asignada con Isa, no. No usamos la asignada de Sheffer, usamos bimodal de acá de Verónica Maggio, que es la de Montfort, la corriente de Montfort. Pero es como muy técnico pero no necesita ninguna, o sea, el sistema lo usa ella con sus gestos y no necesita un material externo para comunicarse, sin apoyo. Ahora termino de decirlos con ayuda y digo algo respecto a eso. Bueno, entonces hay algunos que son sin ayuda, que necesitan un objeto, porque lo hace el niño con su cuerpo, como por ejemplo el lenguaje de señas, que todos seguro conocen. Y hay algunos que necesitan ayuda, necesitan algo, por ejemplo, un llavero con imágenes. Una de las preguntas era cuál era el mejor para mi hijo. No lo sé, la verdad es que no tengo idea, tendría que conocer ¿Cómo al se niño. eligen? Claro, lo que sí puedo decir es que la elección implica muchas variables a analizar. Hay papás que les molesta, no les gusta que el niño tenga un llavero con objetos porque lo sienten discapacitante. Y yo puedo pensar que es mejor para ese niño y puedo aconsejarlo al padre, pero la verdad es que cada familia es un mundo.
¿sí? También si son papás que no le van a llevar los pictogramas de un lugar al otro, y por ahí yo le estoy enseñando un método que en definitiva no va a ser útil, ¿sí? Los sin ayuda, Exactamente. como el habla o la comunicación bimodal, tienen la ventaja de que no requiero elementos, o sea, para alguien que por ahí no tiene dinero para estar imprimiendo materiales, digo algo porque es re concreto, la ¿Mm? impresión de materiales es un poco costoso, bueno, es más fácil pero también hay que ver, por ejemplo, si el niño puede signar motrizmente, si lo puede hacer. No, por ejemplo, si un niño tiene alguna una dispraxia, que es otra función cerebral superior que no mencionamos, eh, y no puede hacer determinados movimientos, enseñarle esto porque no requiere de ningún elemento externo tampoco es muy útil, ¿sí? Sí, y también lo que Eh, requiere la comunicación bimodal es que en todos los entornos la sepan, porque hay gestos que son súper transparentes y que son súper naturales, como comer o como tomar, que se toman de la gestualidad natural que uno usa, y hay otros que no son tan transparentes como los colores, rojo. Y si yo no se lo enseño al claro, entorno, él va a hacer así y nadie lo va a decodificar. exactamente. Entonces, hablando de eso, digamos, que tiene la aplicación de cualquier sistema alternativo de comunicación debe permitir que el usuario pueda desarrollar eh, una comunicación que sea espontánea, lo más espontánea posible, funcional, o sea, que le sirva lo que acabas de decir, porque si está haciendo el gesto y yo no lo entiendo, se va a extinguir, se va a dar, y tiene que ser generalizable, tiene que poder trasladarlo a los distintos ambientes, porque si no, no va a servir. ¿Sí? Hasta acá, Fer. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho, o sea, me parece que se está entrecortando, porque estamos en Sí, I43. sí. Hasta acá, bien. Una cosa más que me parece importante que habíamos hablado es cómo repercuten los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación en otras áreas del desarrollo, antes de explicar brevemente cómo se pueden empezar a enseñar. Sí, muchas veces, y en las preguntas, estoy mirando las preguntas, muchas veces Sí. hablan de frustración propia o en los niños. ¿Sí? Una dice, mi hijo tiene 2 años y no habla, mi hijo eh, revolea todo, no la encuentro, pero me acuerdo que decía, nos pasa, nos frustra, tiene Ujú, 18 años. Los sistemas alternativos sirven para bajar, en primer lugar, además de generar la huella en la comunicación, la huella a nivel cerebral, ¿no? El lugar, desarrollar áreas del lenguaje en los niños, baja el estrés siempre. Y bajar el estrés significa que ese niño se va a portar mejor, va a aprender mejor todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, por lo tanto, digamos, aprender un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación va a influir en todas las áreas del desarrollo. ¿Sí? Un niño que se comunica es ujú, un niño que cuando quiere agua le dan agua, es un nene que va a estar mejor desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista del autoconcepto. ujú. ¿Sí? Entonces, Exactamente. para mí, justo siempre hay que enseñar un sistema, siempre, 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 siempre. Incluso cuando hablan, ¿sí? Primero porque estamos hablando de niños que tienen dificultades en el lenguaje, por supuesto. Si fuera un niño que habla sin ninguna dificultad, no estaríamos hablando del tema. Pero entonces, si tiene alguna dificultad, bueno, el sistema va a ser el plan B, digamos, pero digo, va a ser el plan que le permita valerse de esas herramientas que todavía no está adquiriendo del todo. Y que aparte lo que tienen Eh, de importante los sistemas, disculpa, es que ingresan por más de una vía, no ingresan solo por la vía oral, que muchas veces, en muchas condiciones, la información solo oral es más difícil de comprender. Están ingresando de forma multimodal al sistema. Por ejemplo, el bimodal es sinestésico, o sea, el chico hace un gesto, lo vive en el cuerpo, lo escucha porque otra persona se lo nombra y a la vez, si el otro también lo hace, lo está viendo. Entonces está entrando por tres sistemas a nuestro cerebro. No está entrando Muy solo bien. por lo auditivo. Eso, desde el punto de vista, lo dice Templo Grande, la autista más famosa del mundo, dice, 4 neuronas son más que 2. O sea, si vos me convocás neuronas auditivas, neuronas kinestésicas y neuronas visuales, estás generando más cosas en mi cabeza. Y eso ya de por sí es bueno. ¿Sí? Ujú. Eh,
Y además, esto que es muy importante que dijiste, cuando un sistema, cuando solo ocurre la palabra hablada, esa señal acústica desaparece. Y si suponiendo que yo tenga dificultades en otras áreas, por ejemplo, la memoria de trabajo, no puedo retener la palabra que me dijiste solita para poder producir la respuesta que vos me estás demandando. Entonces, que entre por más de una modalidad sensorial, en el caso de que sea un gesto, o que además esté visible, en el caso de un pictograma, ayuda un montón, ¿sí? Sí, ayuda cuando el Eh, procesamiento de la información es más lenta, porque sigue estando acá y me sigue permitiendo que yo vaya procesando a mi ritmo lo que me está requiriendo el ambiente, si tengo una secuencia de pictogramas, por ejemplo. sí, em, esperen. Bueno, no importa. Acá la Clementina pregunta cuáles son las 4 áreas: lenguaje y comunicación, la motricidad, lo cognitivo y del aprendizaje y lo social. ¿Sí? Dice, en SD, Importantísimo. en SD, todo desfasado, muchos niños con SD tienen retraso, y el retraso significa que están todas las áreas un poco más descendidas que el niño que no lo tiene, el niño de desarrollo típico. El aprendizaje de gestos y señas no retrasa el habla, al contrario, lo potencia. Si el niño está preparado para hablar, va a ir, porque nunca el gesto ni el pictograma va por fuera de la palabra hablada. Nosotros cada vez que enseñamos un gesto, o el chico gestúa, o el chico me entrega un pictograma, yo le voy a decir la palabra. Entonces, nunca está por fuera de esto. Y a la vez, que está relacionado con otra mamá que pregunta cómo se enseña, la estructura que nosotros enseñamos siempre es de la estructura oral, que es lo que la diferencia de la lengua de señas. La lengua de señas tiene su propia estructura y nosotros cuando enseñamos sistemas de intercambio de imágenes o comunicación bimodal, lo enseñamos como hablo yo la oración y gestúo las palabras semánticamente más importantes de esa oración, pero no le enseño una estructura diferente. Entonces estoy preparando su cerebro para más adelante, por ejemplo, armar oraciones. Si puede, como dice Ana, porque está genéticamente preparado, porque el sistema orofacial se lo permite, puede hablar, va a hablar y probablemente con ese sistema lo que hacemos es adelantar y que hable más rápido que si no lo tuviese. Porque va a comprender, porque va a tener conceptos antes, porque va a tener vocabulario antes. Y por eso se llaman aumentativos de la comunicación. ¿Sí? Uh-huh. Y una cosa que vimos es lo del aprendizaje sin errores. ¿Querés decirlo? Exactamente. ¿Cómo se enseña? Siempre se enseña en todos los niños que tienen algún tipo de condición, la forma de enseñar es sin error. Por ejemplo, nosotros el primer gesto que usamos para enseñarle a Isabela fue el dame. Le poníamos algo que ella quisiera, un juguete adelante, cuando ella lo quería ir a agarrar, o sea, cuando veíamos su intención de que eso le interesaba, lo que hacíamos era ayudarla a hacer dame. Se lo enseñaba de manera que ella lo aprendiera siempre bien y se lo daba. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Al menos en muchas condiciones, pero en el síndrome de Down suele pasar que aparte los chicos son un poco inflexibles. Entonces, si aprende un error, después yo tengo dos trabajos, que es que se olvide del error y que lo aprenda de la manera correcta, lo cual le lleva más tiempo. A la vez yo sé que va a llevar más tiempo que ella aprenda a comunicarse y aprenda el lenguaje. Entonces, si yo no le permito equivocarse, por decirlo de alguna manera, si yo se lo enseño de la manera correcta, ahorro tiempo a corto pasos porque ella lo sabe bien. Y otra forma de cómo se empieza a enseñar es que la consecuencia siempre es inmediata. Yo no enseño, si yo le enseño a un niño a comunicarse, lo primero que le enseño es a pedir, no le enseño a comentar, no le enseño a decirme, mira qué linda la puerta, mira qué linda la luna, porque eso no tiene consecuencia en el ambiente. Le enseño primero busco cuáles son sus intereses, entonces puedo enseñarle una palabra como un juguete que le guste, o le puedo enseñar una acción como el dame, que tiene una consecuencia inmediata. Le enseño siempre primero a pedir para que entienda la fuerza de la comunicación. Yo hago algo y modifico el ambiente con lo que hago, y el ambiente responde a lo que yo estoy haciendo. No sé si fue claro cómo se enseña, Claro. igualmente siempre está bueno que esté guiado por un profesional, ¿no? Porque el profesional es el que va a ir secuenciando los pasos también. Claro, en realidad nosotros nos debatíamos con Fer, no podemos dar los pasos en esta charla porque justamente planteamos que el aprendizaje debe ser sin errores. Eh, Uh-huh.
nada, podemos en algún momento pensar algo para ayudar a los papás que lo necesitan y que por ahí no tienen la posibilidad de estar con un profesional que esté entrenado para esto. Algo más, Fer, de por qué elegiste el sistema este con la chinita, con Isa. Nosotros, nada, yo quería a alguien que hiciera algún tipo de comunicación alternativa cuando elegimos su fono. Isabela tenía muchas habilidades imitativas, entonces nos pareció lo más práctico para empezar a enseñar. Eh, Nos pareció que un sistema de intercambio de imágenes, a la edad que Isabela empezó a tener una comunicación, a usar un sistema alternativo aumentativo de la comunicación, requería habilidades cognitivas que ella todavía no tenía. Isabela empezó a los 6 meses aproximadamente, entonces todavía no discriminaba una imagen de otra, por lo cual enseñarle un sistema de intercambio de imágenes iba a ser cognitivamente muy difícil para ella, pero como imitaba muy bien, nos servía más enseñarle un gesto. Y a la vez con esto de la edad de inicio, nosotros al principio no esperábamos que ella nos hiciera dame, pero cuando yo le hablaba, gestuaba. Si le pedía algo, le decía dame, si la llevaba a comer o le daba la leche, le decía vamos a tomar, vamos. Entonces iba gestuando todo lo que hablábamos y ella comprendía más. Cuando pudo empezar con este entrenamiento, que nosotros le íbamos moldeando la mano sin error y lo usábamos en todos los ámbitos, lo usábamos para el juguete, lo usábamos para comer, lo usábamos para que nos pidiera todas las cosas, en algún momento lo pudo empezar a hacer sola. En principio no lo hacía de manera espontánea, lo hacía por imitación. Entonces yo le ponía la cuchara adelante y le hacía dame y ella me imitaba el gesto. Después que lo moldeé masivamente sin error, yo le hacía dame, ella lo imitaba y le daba. Y después empezó a surgir la espontaneidad en ese uso de gestos. Y después empezó a surgir la combinación de gestos a medida que empezamos a incrementar vocabulario. Empezó a armar oraciones. Y después empezó a surgir reemplazar palabras por gestos. Dos cosas de las preguntas que estoy leyendo. Una, ¿cómo se hace para empezar? Bueno, nosotros nos dedicamos a observar mucho al niño. En el caso del papá, el papá tiene información sobre eso. Entonces lo que hacemos es extraerle esa información al padre para poder pensar qué hay que hacer. Y en definitiva luego se prueba, ¿sí? El niño responde fácil a esto, muchas veces. Nosotros, muchas veces en la admisión, el niño el día que viene a conocernos se va con el gesto de dame. Porque en la primera sesión probás a ver si el niño lo entiende, lo aprende. Justamente lo aprende súper fácil la mayoría de los nenes. ¿Sí? El tema es que tengo que salir y contar a la mamá que lo hizo, porque si no el nene lo va a hacer en el aire y a las 2 horas lo deja de hacer. ¿Sí? Eso es un elogio. Ahí nos preguntan cómo se llama el sistema. Lo que usa Isabela se llama comunicación bimodal. Porque surgió cuando yo estaba explicando lo de Isabela. Lo que usa Isabela se llama comunicación bimodal y acá la persona que escribe sobre eso bastante es Verónica Maggio, tiene un libro sobre comunicación bimodal en Argentina, que lo que tiene es que usa gestos de la lengua de señas argentina. Bien, por esto que dijimos que se dividen en aumentativos y en alternativos y que algunos son con apoyo de algún material extra y otros no. Me parece que lo que hay que saber es eso, no el que usó Isabela, porque el que usó Isabela le sirve a Isabela, ¿sí? Lo que hay que hacer es analizar cuál es el mejor. Y con respecto a la edad, que es algo que aparece más de una vez ahí preguntado, no sabemos. Nosotros decimos el lenguaje se desarrolla de 0 a 6, pero la realidad es que no lo sabemos. Nosotros teníamos un nene que llegó al centro a los 11 años de edad. Y en la entrevista de admisión no se quedó sentado, parado, deambulando alrededor de la sala de espera, había un pizarrón y movía los deditos así en el aire. Y yo pensaba, bueno, me sale una mala palabra, este pibe lee, cero lenguaje, o sea, no tenía ninguna palabra. Y me dio la impresión que estaba escribiendo en el aire. Y entonces agarré en el pizarrón y escribí la P, guión, la T, guión. Y el nene, entre medio de su berrinche de deambular sin sentido, en realidad no era sin sentido, estaba enojadísimo porque le habían cambiado la rutina, agregó la A y la O a eso que yo escribí, que era su sobrenombre. Y ese nene tenía 11 o 12 años ahí. Así que la edad, no lo sé, siempre. ¿A qué edad se comienza? Siempre. El lenguaje empezamos a los 0, cuando el niño nace. Cuando un niño nace, la madre no se queda muda. Entonces, ¿a qué edad se comienza? Siempre, a los 0. ¿En qué momento se puede empezar? Siempre, en cualquier momento, ¿sí? Cuando los padres lo quieran.
Acá pregunta si se pueden utilizar los dos sistemas o los confunde. Hay algunas teorías que Sí, dicen que no, que si vos usas el sistema de intercambio de imágenes, solo usas sistema de intercambio de imágenes. A nosotros las a prácticas ver, nos dice otra cosa. también es real que todo esto tiene copyright, ¿no? Entonces digo, si yo uso uno, vendo ese que uso, ¿no? Digamos, porque lo inventé yo y lo vendo. La realidad es que la práctica dice otra cosa. Nosotros muchas veces combinamos y en realidad para nosotros que un niño aprenda uno ya es un cero. Entonces, si puede aprender muchos y de distintos, bienvenido sea. Y a veces uno puede usar un gesto para una cosa y una imagen para otra. Nosotros ahora, por ejemplo, le agregamos la secuencia de cepillado de dientes en el baño, entonces ella va viendo con la palabra escrita abajo, no porque vaya a leer mañana, pero también es un sistema que le permite entender la secuencia, que va introduciendo el lenguaje y la comunicación de otra forma, que le permite ir grabando sus conceptos y trabajar el día de mañana la independencia y autonomía. Claro, lo Así que que hay que se hacer es pueden hacer combinar. el que sea de manera ordenada, no una mezcolanza de cosas, ¿no? Una le mete un gesto, después le mete una seña, no, hay que plantearse objetivos, probar cuál sirve y pensar de qué manera le voy a enseñar cada cosa. Había otra pregunta que decía, ¿hay un método aumentativo Ahí de hay una inmersión que, a la... sí, esa. Sí, ¿querés contestar? En realidad nosotros a veces usamos, ay, no me sale la palabra, gestos de apoyo a la pronunciación, que en realidad es cuando vos enseñás a pronunciar un determinado fonema, por ejemplo, la M suena acá, entonces le muestro la vibración de la M con un gesto, o la N que suena, la M que suena acá. Pero no sé si como sistema alternativo de la comunicación, porque si no el chico va a estar para decirme mamá, eh, que este es Que el de A. es muy personal Se usa más eso. capaz para lectoescritura quizás. Claro, como la lectura global. El tema es que es muy personal, entonces por eso yo insisto con esto de que hay que saber que existen estos sistemas y luego hay que ponerse a pensar en el niño en cuestión. ¿Sí? La autora que piden por ahí, que mencionó Fer, es Verónica Maggio con doble G. Soledad, ok, sí, en el centro evaluamos y decidimos con la familia. En realidad le aconsejamos a la familia qué es lo que creemos que sería adecuado y la familia te va a decir, me parece que sí por esto, me parece que no por aquello. ¿Dónde encuentro todas las señas? No tengo ni idea, porque no es así, no es una receta de dónde encontrar las señas. La Argentina tiene lenguaje de señas argentinos y hay lugares donde se enseña esto. Yo no sé si esto es lo más útil para el nenito tal. Si vos querés aprender lenguaje de señas argentinas, un excelente lugar se llama Villasoles. ¿Sí? Se fue el audio, Y después preguntan. también hay gestos y señas que surgen porque el chico los hace o porque uno le enseña, no sé, Rubén le enseñó cuando le va a cambiar el pañal cambiar y le hace así, el gesto de cambiar no es ese, pero el padre le hace así y ella para cambiarse el pañal te hace esto. Y eso es cambiar. Que ahí está jugando la espontaneidad. Una dice, ¿cómo saber cuándo está lista para el lenguaje verbal? Dice una pregunta. Siempre está lista para el lenguaje verbal. Siempre. Otra pregunta era, ¿hay que esperar porque está en la edad de los berrinches? No, no hay que esperar. No hay que esperar. ¿Sí? Todos los niños tienen berrinches en distintos momentos de la vida. El lenguaje no espera, hay que enseñar. ¿Sí? Cuando el niño tiene demora, hay que enseñar. ¿Por qué? Porque Y eso me hace, sí, va a sí, quedar grabado. y eso me hace acordar dos cosas que me parece importante, que nosotros hablamos de precursores del lenguaje y esto de los berrinches, de una niña de Ramos Mejía, ¿sabrás quién es? No tenía contacto ocular y no señalaba. Y nosotros le enseñamos su primer gesto y su primer pictograma. Y cambió radicalmente. Esa niña cambió radicalmente su conducta, bajaron muchísimo los berrinches. Siempre me queda grabado porque es como donde yo vi por primera vez actuar un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación, y cuando hice mi informe semestral, Ana me dice, le cambió la cabeza a ella y a vos, y se nota en el informe, porque realmente fue un cambio radical el que hizo. Los precursores los seguimos trabajando, porque seguimos trabajando el contacto ocular, seguimos trabajando que señale, hoy habla, y su contacto ocular es, te mira un ratito y al rato corre. Aprendió a leer y a escribir, que también lo usamos para aumentar su lenguaje y su comunicación,
pero no es que sí o sí tienen que estar todos los prerequisitos, que es lo que decía Ana. Uno va trabajando en paralelo estas cosas. Bueno, se va a cortar. Ya se Gracias a corta. todos. Gracias a todos por estar ahí. Queda grabado. Escríbanos por material si necesitan. Ujú. ¿Y algo más? No, muchas gracias a Bueno, todos por estar. muchas gracias a todos por estar ahí. Nos Gracias, vemos la Ana. próxima. Beso. Hasta luego. Beso. Guarda.